Buenos días, mis hermanos. Vamos a comenzar el día de hoy. Amado Señor, en tu poderoso nombre, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, clamándote, bendito Dios, suplicándote, amado Padre, que seas tú, bendito Dios, enseñándonos, Padre Santo, ayudándonos, bendito Dios, cambiando nuestra conducción, Padre Santo, que si hemos sido cabras, Padre Santo, en vez de ovejas, Padre bendito, seas tú, eterno Dios, hablándonos, limpiándonos, lavándonos, bendito Padre, que seas tú, eterno Dios, ayudando, Padre Santo, a caminar por los senderos, bendito Dios, que tú deseas, Padre bendito, que caminemos, eterno Dios, a caminar, bendito Señor, por los senderos, Padre Santo, que nos van a llevar camino, Señor, a la vida que eres tú, Cristo Jesús. Amado Padre, te pedimos, bendito Dios, te pido, Padre Santo, que por favor, Señor, seas tú hablándonos a todos y cada una de las personas que escuchamos este audio, bendito Padre, que seas tú, bendito Dios, usando, Señor, mi boca, mis pensamientos, las enseñanzas, Señor, que seas tú hablándonos, Padre Santo, que seas tú descendiendo con poder, Señor, descendiendo con esa unción preciosa, fresca, rica, Señor, que nos llenes de gozo, de aliento, de alegría, Padre Santo, pero también, bendito Dios, que nos ayudes a comprender, Señor, cuál es tu buena voluntad, Padre, y que aún, Señor, siendo doloroso, Padre, muchas de las cosas, Señor, de las que nos enteramos que son tu voluntad y que nosotros, Señor, estamos haciendo cosas que no se alinean a ellas y eso nos provoca dolor, incomodidad, Padre Santo, que seas tú ayudándonos en lazos de amor, Padre Santo, a ir cambiando esa actitud, Padre Santo, a ir moviéndonos de ese lugar, bendito Dios, para que podamos, Señor, estar en un lugar seguro, en un lugar confortable, Padre Santo, donde estás tú, Señor, donde tú nos abrigas, bendito Padre. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos, bendito Padre, sea usted, eterno Dios, descendiendo con poder, descendiendo con amor, con luz, con sabiduría, con inteligencia, abriéndonos el entendimiento, bendito Padre, abriéndonos el corazón, bendito Señor, dándonos, Padre Santo, el amor, las armas, Padre Santo, la ayuda, Padre Santo, para poder atravesar a ese lugar, bendito Dios, de bendición, a ese lugar, Padre Santo, donde fluye leche y miel. Gracias, eterno Padre, te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Derrama de tu sanidad, de tu amor. Llénanos de tu gozo, de tu alegría. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues el tema del día de hoy está buenísimo porque se llama ¿a quién estoy oyendo? Ya hablamos de mirar. Ahora vamos a hablar de oír. ¿Se escuchó extraño hablar de oír? ¿A quién estoy oyendo? Fíjense que es un mandamiento escuchar la voz de Dios. Vamos a Jeremías 7, 23, 24 y vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de ello. Dice la palabra del Señor: mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Fíjense, una de las condiciones que el Señor nos pone para que Él sea nuestro Dios, aparte de andar en sus caminos, de amarlo, de confiar en Él, es el escuchar su voz. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a escuchar otras voces antes de la del Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos ha estado hablando y no nos detenemos a escucharlo, a obedecer lo que nos está mandando? También hay otros casos donde el Señor les habla a los hermanos y yo comienzo a perder esa vinculación con el Señor y prefiero ir a preguntarle al hermano qué dice Dios, qué me quiere decir Dios, en vez de ir yo. Si nos damos cuenta, estamos perdiendo esa identidad, esa vinculación como parte de pueblos, como parte
de hijos de Dios. Entonces, si yo soy de las personas que he perdido mi comunicación con el Señor, que he dejado de escuchar su voz, estoy en una zona de riesgo. Y el vínculo es personal, o sea, realmente sí hay triangulación, pero la relación con el Señor es el Señor y el Hijo. Y fíjense que nos dice en Jeremías en el versículo 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fíjense qué duro. Dice el Señor, no me escucharon a mí, prefirieron escuchar a su corazón malvado. Prefirieron escuchar sus propios consejos y fueron para atrás. Fíjense qué tremendo. Y luego nos dice el Señor en Jeremías 11, nos habla del pacto violado. Versículo 8. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación. Esto es muy duro porque a veces el Señor nos está hablando algo y preferimos imaginar. De su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Más adelante lo vamos a ver. ¿A quién escucho? ¿A mi amigo? ¿A mi vecino? ¿Al mundo? ¿Al chanclas? ¿A la falta de fe? ¿A la falta de propósito? ¿A la rebeldía? ¿A la idolatría? ¿A la falta de dominio propio? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, hijita, sujétate? Y entonces nosotras pensamos, ¡ay, eso es injusto! No, a ver, espérame, Señor, porque eso es injusto. Espérame, ahorita lo vemos tú y yo, te prometo que ahorita lo arreglamos tú y yo. Y entonces, sin darnos cuenta, comenzamos a desarrollar justicia propia. Ya estamos peleando, ya estamos rezongando, ya estamos exigiendo, ya estamos debatiendo. Que quede claro que es en base a lo que Dios nos ha mandado. ¿Cuántas veces el Señor nos está diciendo, sigue, yo lo estoy haciendo, sigue, yo ya lo hice, sigue? Y nos está rondando la falta de fe y estamos desesperanzados. ¿Cuántas veces no tenemos un propósito y estamos escuchando la falta de propósito? ¿Por qué? Porque queremos tener a nuestro esposo de vuelta, pero sin comprender, sin querer comprender que como hijos de Dios tenemos una misión aquí en la tierra que cumplir y que esa misión que el Señor nos ha dado, mejor conocida como propósito, nos va a hacer felices. Y no porque queramos pintar la vida del Evangelio como una vida de pura felicidad, no, porque sabemos que no. No porque no lo tengamos en el Señor, porque realmente el Señor nos hace felices, nos hace plenos, nos da paz, nos da una verdadera felicidad, una verdadera riqueza que no se corrompe. Pero como estamos en un mundo caído, nos toca atravesar por tribulaciones, por correcciones, por pruebas, Pero entonces, simplemente yo quiero a mi marido o a mi marida, los hombres, y punto. Sin detenerse a examinar que la antigua forma en que administraron sus matrimonios, la antigua forma en cómo se dirigieron, fue lo que llevó a la devastación a una familia. Es falta de madurez. ¿Por qué? Porque resulta que yo quiero a mi esposo y punto, sin medir las consecuencias. Simplemente quiero lo que perdí, aunque no era del todo bueno, aunque había mucho dolor, pero yo lo que quiero es acomodar el lugar, tenerlo y punto. Lo consigo y me olvido del Señor. Eso es la voz de la falta de propósito. Y viene algo muy agarrado de la mano, que es la falta de dominio propio. ¿Qué tal? Vamos a sobarnos tantito antes de continuar. Bueno, y sobre de esta línea, pues si nos vamos sobre de alguna de estas líneas, pues vamos a tener respuestas de esas líneas. Si queremos ir sobre una línea de bendición, pues tenemos que irnos sobre la voluntad del Señor. Vamos a comenzar a revisar
la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Vamos a comenzar comprendiendo que la única persona que es digna de adoración es el Señor. Y no porque yo lo haya dicho, sino porque así lo dice sus santas escrituras. Es cuando yo pongo en un lugar que no le pertenece a algo, cuando es lo que me reina, lo que me gobierna, que no precisamente es el Señor. Es aquello que ocupa el trono de nuestro corazón. Al Señor le interesa que nuestro corazón le pertenezca a Él. A nuestro Señor le interesa Él ser lo más importante. Porque al final Él fue nuestro creador. Él fue quien nos diseñó. Y eso nos conviene por temas de diseño, de creación. Cuando yo estoy poniendo algo por encima del Señor, entonces es que estoy cayendo en un problema de idolatría. Cuando a mí me interesa más el dinero que el Señor, le tengo idolatría al dinero. Cuando a mí me gustan más los deportes que el Señor, le tengo idolatría a mis actividades deportivas. Cuando amo más a alguien que al Señor, estoy cayendo en idolatría. Cuando estimo más a algo que al Señor, estoy cayendo en idolatría. Cuando hago a un lado al Señor por alguna persona o situación, estoy cayendo en idolatría. Fuimos hechos para rendirle culto y adoración al Señor, para tener un vínculo perfecto con Él. Y es necesario que Él ocupe el trono de nuestro corazón para que nosotros podamos caminar en una santidad, en una pureza, en una consagración y en un amor en el Señor. Son las condiciones para poder hacerlo. Y bueno, cuando yo decido colocar algo en el lugar que le corresponde al Señor, pues lamentablemente voy a tener resultados de ese algo. Si yo me excedo en el trabajo, pues probablemente voy a tener problemas de estrés, problemas de angustia, problemas incluso de algún padecimiento crónico o incluso la pérdida de la propia vida. O sea, realmente si no estamos colocados en el Señor, estamos fuera de su abrigo, estamos fuera de su resguardo, fuera de su cobertura. Bueno, eso como para poner un ejemplo. Pero vamos a revisar un poco acerca de lo que el Señor opina de la idolatría. Vamos, les prometo que no me voy a ir más profundo. Nos vamos suavecito. Dice la palabra del Señor en Oseas 8:3 que cuando practicamos idolatría desechamos el bien. Fíjense, no lo digo yo, lo dice el Señor. Fíjense, se llama castigo de la persistente infidelidad de Israel. Y ahí va a la luz otra manera en que el Señor mira la idolatría. Dice en Oseas 9:1, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Fíjense, y ahora en Isaías 44:9, del 9 al 18, habla de los ídolos hechos de talla. Y dice en el versículo 10, ¿quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y luego empieza a narrar cómo los hacen. Dice, el herrero toma la tenaza, le da forma con los martillos, el carpintero tiende la regla, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre. Y así va narrando, ¿no? Y luego dice en el 17, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Y luego dice en el 18, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El Señor marca como idolatría el ir y rendirle culto a figuras,
a esfinges hechas de talla. ¿Qué pasó cuando le dio los 10 mandamientos a Moisés? Moisés se va con el Señor, 40 días estuvo con él, y mientras el pueblo estaba desesperado, y le dice a Aarón, oye, pues ¿sabes qué? Creo que Moisés ya se fue, creo que ya no va a bajar, pues haznos un Dios, ¿no? Y hacen un becerro, y entonces dicen, fíjense qué tremendo, porque dicen al becerro, ahora este becerro va a ser Jehová. O sea, qué dura comparación. Estaban diciendo que nuestro Dios grande y todopoderoso era un animal. Bueno, no los vamos a juzgar, pero es para hablar del tema. Y entonces el Señor abomina eso. Y en varias partes de la Biblia aparece su rechazo hacia ese tipo de idolatría. Que dice, son obras hechas de manos. Ni ven, ni hablan, ni oyen. Y los tratan como a su Dios. Entonces cuando eso es por un lado. Y por el otro, cuando yo hago a un lado a mi Dios por seguir otra cosa, estoy incurriendo en idolatría. O sea, aquí lo que debemos tener bien claro es que es cuando yo quito de ser lo más importante al Señor. O sea, cuando yo hago otras actividades con felicidad, con gozo, que no están contra la voluntad del Señor, pues está padre. Pero cuando yo quito al Señor para darle esa importancia a otra persona, estoy cayendo en idolatría y el Señor lo ve como fornicación espiritual y lo ve como un pacto violado. Entonces, la idolatría a los ojos del Señor también viene a formar parte de adulterio hacia Él. Es importante destacar que el Señor nos pide ser el dueño, amo, Señor de cada uno de nosotros. Pero eso no quiere decir que nos vamos a desentender y a dejar de amar a los demás, porque también son mandamientos. O sea, el Señor no dice, ámenme a mí y desentiéndanse de lo demás. No, el Señor dice, ámenme a mí por sobre todas las cosas, escuchen mi voz, practiquen mis mandatos. Y hay más, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, por los que los ultrajan, vayan y anuncien lo que yo hice por ustedes y que estoy dispuesto a hacer por todos los demás. Vayan y testifiquen del tipo de Dios que yo soy. O sea, con el Señor lo importante es amarlo a Él, pero no dejar de amar a su creación, a sus hijos, todo lo que proviene de Él. Oye, pero si Dios aborrece el pecado y entonces el pecador. No. El Señor es muy claro cuando dice que aborrece al pecado, mas no al pecador. O sea, ahí el Señor está siendo muy claro, así de, a ver, espérame. O sea, vamos a poner la bala en donde la debemos poner. Y no es en el hombre, porque al hombre yo lo amo. Es en el pecado, al cual yo aborrezco. Y también el Señor nos dice que debemos de abstenernos de andar practicando las cosas que los demás practican. Pero bueno, una cosa es abstenernos y otra cosa es rechazar. El Señor no nos está llamando a rechazar al pecador, sí al pecado. Bueno, y entonces, pues el Señor dice, no, a ver, espérame, yo no quiero que tú tengas otro Dios. O sea, porque yo fui quien te creó y quien te salvó. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y también dice, a ver, espérame. No cometas adulterio en contra de mí. No violes nuestro pacto. Entonces nos damos cuenta que probablemente tengamos un problema de adulterio con el Señor. Focos rojos, alerta. Quizá hemos cometido adulterio y ni siquiera lo sabíamos, pero hacia el Señor. Si nos vamos a Jeremías 11, habla de su pacto. ¿Cuántas veces hemos juzgado a nuestros cónyuges? Claro, quien lo haya hecho aquí, ¿no? Gloria al Señor. De haber violado el pacto. ¿Cuántas veces? ¿Y qué creen? Si cambiamos
la cara de la moneda y la apuntamos hacia nuestro lugar, entonces comprenderemos que muy probablemente nosotros, en el caso de los hombres, también hemos violado el pacto y ni siquiera sabíamos. Está por eso ahí que, a ver, espérame, o sea, no estés viendo la paja del de enfrente, ¿sí? Mira el troncote que traes en tu ojo. Dice en Oseas 9:1, has fornicado apartándote de tu Dios. Y luego en Jeremías 11 habla del pacto violado. Dice en Jeremías 11:5, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día. Ese fue el pacto, pero no solo llevaba el derecho, sino también el deber. Dice en el versículo 4 del mismo, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y luego dice en el 8, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. La entrada a la ciudad donde fluye leche y miel, que es Canaán, es una promesa bíblica que usamos actualmente. Bueno, porque el Señor no cambia, porque el Señor sigue siendo el mismo, lo dice la palabra del Señor. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Escuchar su voz, cumplir su palabra. Vamos a comprender que las promesas que el Señor nos da son por puritita misericordia, pero para poder accesar a ellas debemos de aprender a caminar en rectitud y ser sensibles a la voz del Señor. También digo, o sea, es importante mencionar que no podemos estar poniendo nuestras esperanzas en las obras, sino más bien nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor, en que nosotros caminamos como al Señor le agrada para poder estar delante de la presencia de Dios, tener acceso a las cosas celestiales, pero también no clavarnos en el chin, y si hice esto mal ya voy a perder mi promesa. No, pedirle al Señor sabiduría, pedirle que nos ayude a ser íntegros, a ser hijos que lo aman primeramente a Él, que caminan conforme al corazón y la voluntad del Señor, pero también, o sea, no afanarnos en el si hice esto mal voy a perder mi promesa. No, claro, si hago algo mal tengo que ir con el Señor, pedirle perdón, solicitarle su ayuda. Muchas veces el Señor permite que las cosas ocurran para cumplir con sus propósitos. Entonces, o sea, descansemos en el Señor. Y entonces yo no puedo andar en camino de idolatría porque entonces eso no le agrada al Señor. Estoy adulterando en contra del Señor. Pero bueno, poco a poco el Señor nos va ayudando, nos va llevando, o sea, la limpieza, la purificación, el cambio se va dando gradualmente, poco a poco. Claro, debemos estar dispuestos. Y entre mayor dispuestos estemos, mayor va a ser la mano del Señor sobre de nosotros. Pero no porque nosotros no lo merezcamos, sino porque Dios es un Dios muy bueno. Entonces, no debo ir y refugiarme en otros dioses en vez de hacerlo en el Señor. Clamarle a otros dioses en vez de clamarle al Señor. No debo darle el primer lugar a otras cosas en vez del Señor. Pero bueno, el Señor nos va enseñando poco a poco y nos va capacitando. Tranquilos. También el Señor no va a agarrar y a decir, ¡ay, óyeme! Eres un pecador, vete. No, porque el Señor conoce nuestro corazón y sabe que nuestro anhelo es agradarle. Y sabe que el pecado no es fácil de superarlo. Pero con Él y su Santo Espíritu podemos salir adelante. Así que para no incurrir en idolatría, debemos escuchar al Señor. Y bueno, hay una conducta muy dura que niega la fe, la falta
de dominio propio. ¿Qué dice el Señor acerca del dominio propio? Dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y si nos vamos al 13, el 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero a tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pero ¿qué es la falta de dominio propio? Es no poder dominar mis impulsos ni mis emociones. O sea que si me ocurre algo, voy a actuar impulsivamente y muy probablemente se haga un zafarrancho y diga cosas y hiera. Y, por supuesto, la persona que no tiene dominio propio se sale de control. No es fácil tener dominio propio, pero este surge cuando Cristo nos está formando su propio carácter en nuestro interior. Entonces, las personas que siguen sin ponerle importancia al dominio propio están en graves problemas porque están generando terribles situaciones. Y bueno, también es una forma de negar a Dios. No es fácil adquirir dominio propio. Cuando no tenemos dominio propio, vemos un desbordamiento emocional tremendo y que añade más problemas y añade más pecados. Y bueno, si estamos en un proceso de restauración matrimonial, también cuando no tenemos dominio propio, es una forma de alejar la bendición de Dios o, dicho de otra manera, de patear el regalo. Si Dios nos regaló alguna bendición a través del acercamiento de nuestros propios cónyuges, y yo no tengo dominio propio, probablemente esa bendición yo la esté pateando y la esté alejando. Entonces después voy y le digo a Dios, ¿pero qué pasó? Y el Señor así de, ay, mi chiquita, pues sí, ya te había dado el regalo, pero ¿qué crees? No te supiste controlar, no supiste ser sabia y que lo pateas. Señor, pero yo, pero tú. Señor, pero así fue. Y bueno, recordemos que la falta de dominio propio también cae dentro de la clasificación de la necedad. Y bueno, ¿esto por qué ocurre? Porque no hemos aprendido a llevarle nuestras cargas al Señor, a llevarle nuestras angustias, a llevarle nuestros temores, a confiar en Él. También porque no hemos reconocido que somos personas pecadoras, porque no hemos comprendido que muchas veces cuando estamos frente a una falla, las personas tienen derecho a tener debilidades, dificultades, porque al creer que nosotras giramos en la perfección, hablamos de orgullo, hablamos de soberbia, entonces las demás personas no tienen derecho a equivocarse. Y entonces cuando reaccionan de una forma que no debieran, entonces yo exploto, revienta la emoción, no freno mis impulsos. Me interesa poco ser sabia, lo que me interesa es sacar todo ese dolor que traigo adentro. También muchas veces quiere decir que no hemos aprendido la lección, no hemos aprendido que por eso fue que cayó la devastación del ataque familiar, de la separación, y seguimos apelando, seguimos apostándole a ello, a esa falta de control de las emociones, de los propios sentires, de los impulsos. Y pues bueno, también va cargado de control. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad, porque creemos que lo que nosotras queremos o deseamos es lo correcto y no nos damos cuenta que estamos negando al Señor al querer hacer nuestra voluntad y no lo que Él nos ha marcado. Nos salimos del diseño. Y también nos muestra que seguimos poniendo nuestras esperanzas en que un hombre venga y tape los vacíos, un hombre venga y tape los huecos, un hombre venga y tape las heridas, en vez de llevárselas
a nuestro soberano a que las sane, a que se haga cargo de ellas, a que las llene con su Santo Espíritu y nos llene de paz, de salud, de bendición, de benignidad. Pero también sabemos que no es de la noche a la mañana, que el Señor lo va formando poco a poco en nuestro carácter. Pero eso sí es necesario, hablar con el Señor de ello y decirle ayúdame, porque si no, pues vamos a estar en desbordamientos y generando caos tremendos. Y vamos a seguir caminando sobre de la línea de la necedad. ¿Qué es el dominio propio? Es la templanza. ¿Y qué es la templanza? Es la ayuda que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu para poder cambiar nuestro carácter, para poder mantenernos tranquilos, en paz, equilibrados frente a situaciones complicadas, porque va a ser su Santo Espíritu el que nos va a estar rigiendo. Va a ser algo totalmente sobrenatural, pero natural dentro de las cosas de nuestro Señor. Y es por eso también la importancia de estar en el Señor, porque en la carne hay muchas cosas que son imposibles. Entonces, si hay problemas de dominio propio, no se preocupen. Hay que llevárselo al Señor y el Señor se va a encargar. Y el dominio propio nace del amor a Dios, del temor a Dios y de una vida de consagración al Señor. El dominio propio pone límites a los deseos de pecar. ¿Cuántas veces estamos bajo un impulso fuerte y nos interesa poco pecar? Bueno, pues la templanza a través del Espíritu de Dios va a poner límites a esos deseos. La templanza, el dominio propio, es fruto del Espíritu del Señor. Así que si queremos dominio propio, pidamos la ayuda al Señor y combatamos esa falta de dominio propio, esa contención, ese juicio, ese control, ese señalamiento. Ya dejemos de caminar por caminos de necedad. Apostémosle al Señor. Caminemos en una vida de plenitud, no en todo aquello que nos hizo daño. Seamos valientes, reconozcamos, animémonos. Sí se puede. Para atacar la falta de dominio propio, una de las herramientas, una de las armas que nos van a ayudar mucho es el ayuno, la oración y el estar constantemente escudriñando las Escrituras. Entonces, ahora que ya estamos en el Señor, sabemos que tenemos una esperanza, sabemos que podemos caminar, avanzar y deshacernos de ese grave problema, y la forma más certera es confiando en el Señor, llevándole el caso, pidiéndole su auxilio, su ayuda y desarrollando a través de una vida de consagración, de temor y de amor a Dios, ese nacimiento del dominio propio. Para atacar al dominio propio, pues se requiere de relación con el Señor. ¿Y qué es una relación? Una relación es amo, comparto, agradezco, platico. En el caso de nuestro Dios, adoro, le canto, le rindo culto, lo bendigo, testifico de Él, le sonrío, lo escucho, practico lo que el Señor anhela que practique. Esa es una relación. Descanso en Él. Y bueno, para finalizar, vamos a hablar de una historia muy interesante que nos narra acerca del interés por parte de Dios hacia la salvación de las almas. Es la historia de Jonás, muchos la conocemos. ¿Qué pasa con Jonás? Bueno, el Señor le dice, ¿sabes qué, Jonás? Vete a Nínive y diles que se arrepientan, porque si no, voy a destruirlos. Y entonces Jonás siente miedo y chango, se va. Y quiere huir de la presencia del Señor. Bueno, total que ahí pasan una serie de hechos que ya varios conocemos, y los que no lo conozcan pueden leer el libro de Jonás. Es un libro muy chiquito de 2 hojas y está muy bueno el testimonio de Jonás. Y entonces agarra a Jonás y bueno, ya va y total, ya ahí pasan algunas cosas y ya va Jonás a Nínive y le dice, arrepiéntanse, y se arrepienten y Dios los perdona, ¿no? Jonás se enoja mucho y dice, pues para eso me hiciste ir, si al final los ibas a perdonar. O sea, algo así como diciéndole, me quitaste de lo que yo estaba cómodamente haciendo para que al final los perdonara. Estaba bien enojado Jonás.
y que le da una lección el Señor. Entonces ya iba Jonás, ¿no? Y agarra y acampa, ¿no? Y entonces se hace una enramada para que le generara sombra. Y entonces el Señor, o sea, agarra y dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Fíjense nuestro Dios. Y el Jonás andaba bien enojado, ¿no? Y entonces el Señor prepara una calabacera, la cual la hace crecer sobre donde estaba Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza, le librase del malestar. Y entonces Jonás andaba bien contento porque pues el Señor lo había librado del malestar. Y entonces al día siguiente Dios manda un gusano, hiere la calabacera y se seca. Y entonces todavía el Señor prepara un recio viento y para esto pues ya no estaba la calabacera. Y el sol hiere, dice la palabra del Señor en el versículo 8 de Jonás 4. El sol hiere a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Y entonces ahí andaba el Jonás bien mal por el sol. Y entonces le dice el Señor a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y le dice Jonás que sí, ¿no? Y entonces vámonos ahora sí al versículo 10 y 11. Dice la palabra del Señor, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Entonces, ¿por qué esta historia? Porque es una forma más en la que el Señor nos muestra cómo está interesado por salvar a sus almas, por llevarlas al arrepentimiento. Entonces, esto es para que reafirmemos más nuestra fe en que el anhelo del corazón es no destruir a lo que Él diseñó, a lo que Él hizo, a lo que Él construyó. Entonces, cuando nos pase por la mente que el Señor no quiere salvar a nuestros cónyuges, recordemos la historia de Nínive y Jonás. Bueno, mis amados hermanos, pues deseo que haya sido de gran bendición y que todos aquellos, sobre todo estos pecados, el de falta de dominio propio se da más en la mujer, pero todas aquellas personas que estuvieron batallando con este problema, que el día de hoy haya llegado a su fin. Que el Señor nos bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Esos viejos yo queden en el pasado.